Buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo les va? Dios los bendiga ricamente este hermoso domingo que el Señor nos regala. Eh, Quiero compartir hoy con ustedes, ir directamente a la meditación de esta mañana, compartir una reflexión de acuerdo a lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con toda la iglesia, con cada uno de ustedes y hasta donde el Señor lo quiera llevar por medio de nuestras redes. Em, Porque en verdad, y como siempre les he compartido, siento que Dios me habla a mí primero en el corazón, trabaja conmigo, me muestra a mí, experimento su palabra y su enseñanza en mi vida. Cuando digo experimento, me refiero a que la trabajo, la proceso, la asimilo, la peleo, la lucho, porque muchas veces se trata también de ir luchando en nuestro interior con aquellas cosas que necesitamos ir construyendo y reconstruyendo en base a lo que Dios nos va mostrando día a día, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias y a las cosas. Pero en mi tarea como pastor y de acuerdo a la tarea que el Señor me dio para este tiempo, en medio de esta congregación, quiero compartir con ustedes esta palabra. Yo les quiero invitar que podamos buscar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en los versículos 26 al 29. Es una parábola, una enseñanza de Jesús que está solamente en el Evangelio de Marcos, una de las perlas de Marcos, porque ya lo hemos mencionado y ya seguramente en los estudios bíblicos lo hemos dicho y lo repetiremos en alguna otra oportunidad. El Evangelio de Marcos es el que sirve de base tanto a Mateo como a Lucas para escribir sus evangelios, y la gran mayoría del Evangelio de Marcos está incluido, está tomado como base para los otros dos evangelios. Sin embargo, hay algunos pasajes y algunas enseñanzas que por alguna razón los otros dos evangelistas no incluyeron y están solo en Marcos. Marcos, se entiende, es el evangelio más antiguo, uno de los primeros, el primero en haber sido escrito, de tal manera que refleja más naturalmente o refleja más próxima a la vida de Jesús aquello que se escribió con relación al propósito del Evangelio, que es conducirnos a la fe. Siempre tengamos presente esta verdad. Los evangelios fueron escritos para conducir a la fe, para promover al creer, o al menos para levantarnos esa pregunta, para promovernos una pregunta que nos confronte con Jesús y con su enseñanza, y en nuestra vida nos conduzca a dar una respuesta permanente delante de Jesús y delante del desafío que la enseñanza de Jesús nos propone. Como seguidores de Jesús, los cristianos estamos todo el tiempo desafiados, inspirados y fortalecidos por la palabra que Dios pone en nuestro corazón. Ahora sí, quiero ir a la lectura del pasaje, capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 26 al 29 de la Nueva Versión Internacional, dice así: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí misma, por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y siempre me llama la atención la enseñanza de Jesús como maestro. Yo, al ser maestro, al ser docente, al ser profesor, procuramos buscar la manera de hacer que aquello que enseñamos y que compartimos sea entendible para aquellos que nos escuchan, para los estudiantes, para los oyentes. Y Jesús seguramente tenía también esta inquietud, y como maestro excepcional que era, aprovecha las enseñanzas de la vida cotidiana y las usa para dar claridad a la enseñanza.
Pero no es solamente la claridad de la enseñanza, que en este caso está tomado de un ejemplo de la agricultura, un acontecimiento vivo, permanente dentro de la vida cotidiana del pueblo de Israel, sino que también está la enseñanza espiritual. Ustedes recuerdan cuando al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, Jesús dice, quien atiende a mi enseñanza es como aquella persona sabia que edificó su casa sobre la roca. Y quien no atiende es como aquel necio o descuidado que edificó directamente sobre la arena. Y cuando vinieron las tormentas, la que estaba edificada sobre la roca se sostuvo y la que estaba edificada sobre la arena se derrumbó. Como ya hemos dicho, Jesús nos muestra que la tormenta viene para ambos. La diferencia va a ser dónde va a estar construida la edificación de nuestra propia vida, de aquello que trabajosamente, laboriosamente vamos edificando cuando la tormenta nos toque llegar. Este es un tiempo bastante tormentoso quizás para algunos, atravesando distintas experiencias y circunstancias, incertidumbres y demás. Es un buen tiempo para atender la enseñanza que Jesús nos da, pero no es solamente una lección moral. No hay simplemente una hermosa y bella lección de vida. No hay un principio simplemente sabio sobre el cual nosotros atender. Hay una verdad espiritual que debe ser discernida espiritualmente. ¿A qué me refiero? A que cuando creemos en Jesús, en nuestro corazón como Señor y Salvador, no solamente hay una verdad moral, no solamente hay un buen principio, sino que se produce una encarnación en nuestro propio corazón, como una semilla que es sembrada y empieza a trabajar en nuestro interior. Empieza a producir esto que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, que hay un crecimiento que misteriosamente, sin saber cómo, se va produciendo en nuestra vida. Y a eso es a lo que quería comenzar a referirme. El versículo 26 dice, el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra. Vamos a tomarlo como que es Dios quien sembra en nuestro corazón. Nosotros al leer la palabra la sembramos en nuestro corazón. Dios habla en nuestra vida. Dios habla en nuestro corazón. Principios, palabra, promesas, verdades de sí mismo. Se revela quién es, revela sus propósitos, puede revelar cosas puntuales, puede revelar verdades a la iglesia, puede revelar propósitos generales, pero Dios constantemente nos está hablando, y no solamente porque haya una cuestión de que nuestra vida tiene que estar regida por determinados principios morales, sino porque hay una edificación profunda, espiritual, transformadora de nuestra vida. He aquí la diferencia entre simplemente tener un gran maestro de moral, un gran maestro de política social y tener un espíritu transformador, el Dios creador de la vida, comprometido con tu vida y con la mía, para que sean vidas transformadas, para que sean vidas que exhalen el propósito que Dios tiene, que siempre es un propósito de vida abundante. Dios siembra esas verdades con las cuales nos alienta, nos edifica, nos instruye, nos proyecta, siembra promesas en nuestro corazón acerca de nuestro presente, acerca de nuestro futuro, acerca de lo que Él quiere desarrollar con nosotros, la siembra en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo eso produce su crecimiento? ¿Cómo eso crece? Dice la palabra que es un misterio, sin que éste sepa cómo, dice el versículo 27, en este caso nosotros, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche la semilla crece. Mira, aquello que Dios hace, aquello que el Espíritu hace en nuestro corazón, ya cuando Jesús también se refirió, hablando con Nicodemo, que el Espíritu sopla de donde quiere, viene de donde quiere, es libre. No lo podemos nosotros determinar, lo podemos conocer, lo podemos experimentar, nos podemos dejar conducir por él, pero no lo podemos condicionar o limitar en tanto de ser nosotros quienes pretendan restringir y dar el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Lo dice también Pablo en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 6 y 7.
cuando está hablando de la tarea en la iglesia, dice Apolos regó, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Nosotros no podemos hacer nada para acelerar el crecimiento, porque el crecimiento que da Dios tiene un proceso. El crecimiento tiene un tiempo que debe de ser respetado y el Espíritu lo hace de manera que nosotros no sabemos cómo. Y algunas veces esos tiempos para algunas circunstancias son más y para algunas situaciones son menos. Pero lo concreto es que nosotros no podemos acelerar voluntariamente los procesos de crecimiento. Un comentarista daba este ejemplo: si nosotros vamos a una huerta o supóngase cualquier planta que usted tiene en su casa, fíjese si puede ir a la hoja y estirarla para que crezca más rápido. No va a poder. ¿Sabe lo que va a suceder? Va a romper la hoja. Se va a quedar con el pedacito de hoja en la mano, con el tallo en la mano, con la rama. Por más que querramos estirar y por más que querramos acelerar en nuestra vida los procesos de crecimiento, los procesos de maduración llevan un tiempo, llevan un proceso. Y esto es algo que el Señor está trabajando especialmente conmigo, que muchas veces o en algunas ocasiones me pongo ansioso o pretendo que ciertas transformaciones sean ya, sean mágicas. Sé que el Señor sembró palabra en mi vida, sé que Él está produciendo para dar un fruto que sea abundante para bendecirme a mí, mi familia, la congregación y el mundo. Y yo lo quiero acelerar. Y Dios sabe que eso no se puede hacer. Que las cosas llevan un proceso. En la vida de cada uno hay determinados tiempos y determinados procesos. No querramos acelerar los tiempos con los cuales Dios tiene proceso. Creamos. Creamos que Dios está dando el crecimiento y que ese crecimiento no se va a detener porque es Dios el que lo da. Y Dios está comprometido fielmente a que ese siempre sea un crecimiento para bien en su vida. Cada experiencia de la vida es una circunstancia que por fe creemos que Dios la usa para bien, para crecimiento, para fortalecer y para abonar en nuestra vida ese propósito que Dios quiere darnos. Sin embargo, y es donde quiero detenerme por dos o tres detalles también, ese crecimiento, si bien nosotros no podemos acelerarlo, sí debemos tener una participación. Hablamos de la siembra, llegará el momento de la cosecha, el momento cuando esté el grano maduro, cuando nuestra vida va estando madura para ciertas cosas, van apareciendo los frutos y los frutos se ponen al servicio de las personas, al servicio del reino de Dios. En eso consiste. Pero tratándose de algo que está todavía en proceso, cuando llegue el tiempo de cosechar, será cosechado. Hubo un tiempo de sembrar, pero en el medio, mientras ese proceso de crecimiento se desarrolla, nos toca un tiempo que es como el que dice la palabra: la fruta, la tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga y luego viene la cosecha. Pero este proceso en el cual el agricultor no puede acelerar la planta y en el cual no puedo yo a veces acelerar mis emociones, no puedo acelerar ciertos pensamientos, sino que tienen un tiempo y una maduración que Dios trabajará conmigo y con tu vida. Pero sí tenemos que esperar ese tiempo. Sin embargo, el tiempo en el cual nosotros esperamos que se vaya produciendo ese crecimiento no es un tiempo pasivo, sino que es un tiempo de cuidado. Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cuidar lo sembrado y hay un tiempo de cosechar y de aprovechar el fruto. Quisiera referirme por un par de minutos al tiempo de cuidado, porque muchas veces sabe qué es lo que me sucede a mí, y le quiero hablar también desde ese lugar, que no sé qué hacer mientras espero. No sé qué hacer, porque a veces reconozco que Dios está haciendo cosas, creo la palabra que Dios me dio. Vos crees la palabra que Dios te dio, pero querés que todo suceda ya, así, mágicamente e instantáneamente. Yo he entendido, y espero que Dios te permita entender también a vos, o a usted, que eso no sucede instantáneamente.
porque si queremos estirar el proceso se va a arrancar la hoja, el proceso se va a frustrar, el proceso se va a abortar. Una vez leí una ilustración de había un señor que observaba diariamente cómo el capullo de un gusanito iba creciendo, 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 y sabía que se iba a convertir en una mariposa. Sin embargo, él creyendo que le estaba haciendo un favor, un día, al ver que una parte del capullo no se terminaba de desprender, le hizo un tajito queriéndolo ayudar. Conclusión, al otro día el gusanito estaba caído en el piso, ya seco, muerto, porque se había caído por el agujero que había hecho la persona que pretendía acelerar su proceso, ayudarlo. A veces ciertas ayudas pueden ser o parecieran ser bien intencionadas, pero necesitamos confiar en los tiempos de la naturaleza. El espíritu trabaja con un tiempo en nosotros. Y ese tiempo, lo que sí hay que hacer es cuidarlo. No esperar pasivamente, no sentarme de brazos, decir, bueno, Señor, trabaja con mi carácter, trabaja con mi paciencia, enseñame y transformame. No, no. Es un tiempo activo, es un tiempo en el que necesitamos estar atentos a aquello que Dios está haciendo para que podamos verdaderamente cumplir ese crecimiento de manera satisfactoria, sin ansiedades, sin desesperarnos, sin agobiarnos, sin entristecernos, sin caer en las falsas verdades de que los procesos en nuestras vidas son truncos, porque si Dios los inició, Dios los llevará a su fin, como dice la palabra. El que inició la buena obra la completará hasta verla concluida. El tiempo de espera es un tiempo de cuidado, no para acelerar el crecimiento, sino para cuidar que lo que está creciendo crezca de manera sana. La parábola está cerca, unos versículos más adelante, en el Evangelio de Marcos, de la parábola del sembrador, donde ustedes recuerdan que se comparan distintos terrenos, con distintas circunstancias, y ya hemos hablado en su momento de que a veces nuestra vida va pasando en distintos momentos por unas u otras fases que están descritas en esa historia. Sin embargo, en el caso de que seamos buena tierra, de que nuestra vida comience ese proceso de crecimiento, necesitamos cuidar ese proceso. Necesitamos cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos, estar atentos a las cosas que pueden obstaculizar o aquellas cosas que pueden ser de, de entorpecimiento, porque si bien no puedo acelerar el proceso, sí puede suceder que alguien venga y arranque malvadamente esa raíz, o que alguien venga y ponga una piedra encima, o que alguien venga y encargado, o alguien que tenga que regar o cuidar, no suceda. Cuando el clima a veces no ayuda, uno tiene que ir y hacer esa tarea para el clima, para que la sequía no impida el crecimiento de la planta. De tal manera que debemos de velar por el cuidado de los procesos, la semilla que Dios puso en nuestro corazón. La semilla crecerá, por el cuidado necesitamos hacerlos nosotros. Tenemos que cuidar de no ahogar esa semilla en nuestro corazón con otros pensamientos, de no ahogar con verdades sembradas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, hay otra parábola, que es la parábola de la mala hierba. La parábola de la mala hierba cuenta la historia de un enemigo que viene al campo de otra persona y siembra una planta parecida a la del trigo y se va chupando su energía también. La parábola tiene otro significado en ese contexto, pero simplemente me detengo a esto de que muchas veces en nuestra vida asomarán otros pensamientos que pondrán en cuestionamiento aquello que Dios puso en nuestro corazón. Y parte del crecimiento y parte del cuidado es discernir aquello que Dios habló claramente y aquellas promesas que Dios dio claramente en nuestra vida para saber que debemos esperarlas y trabajar para el cumplimiento en lo que a nosotros nos toque y nos corresponda. Necesitamos cuidar, necesitamos estar atentos, necesitamos evitar que otros pensamientos nos distraigan de esa verdad, pero también necesitamos regar,
Necesitamos velar por si el clima nos favorece, cuando el clima a veces se nubla, o cuando el clima se oscurece, o cuando no hay luz suficiente, cuando la palabra de Dios no ilumina lo suficiente porque estamos apagados por cierto desánimo, cierta tristeza. Necesitamos recurrir a la fuente siempre viva y fresca del Espíritu. La palabra vez tras vez nos alienta a buscar la presencia de Dios, a ser conscientes de la realidad de que Dios está acompañando ese crecimiento, de que nosotros, como parte del cuidado, mientras se desarrolla el crecimiento en nuestro corazón y en nuestra mente, necesitamos profundizar nuestra intimidad con Dios. Y no significa apartarse a una montaña, una semana o un tiempo. Quien lo puede hacer, lo hará en su momento, pero significa tener la constante conciencia de que Dios nos acompaña y de que Dios, comprometido con ese crecimiento, no nos abandona, no nos deja al azar, no nos deja librado a nuestras propias fuerzas, sino que Él nos fortalece. Pero nos toca cuidar, nos toca ser conscientes, nos toca evitar que se ahogue ese pensamiento, nos toca evitar que esa palabra sembrada se ahogue o se marchite por falta de nutrientes. Y los nutrientes son la misma palabra de Dios, el mismo acto de servicio, la oración en términos de la comunión con Dios permanente y constante. Tener cuidado de quienes nos rodean en la vida. No significa no establecer relaciones con las personas prejuiciosamente. Significa velar para que el tipo de relación que establezco con las personas no sea, como se suele llamar hoy, una relación tóxica. ¿Lo tóxico qué significa? Que el otro, a propósito o no, quizás tenga pensamientos o ideas o actitudes que pueden opacar nuestra vida, nuestro pensamiento, que pueden tapar, que pueden entorpecer el crecimiento sano. Bueno, necesitamos estar atentos para que esa persona o esa relación o esa área de la vida de la persona no sea un obstáculo en nuestra vida y en el crecimiento de lo que Dios nos da. Estar atentos para cuidar que el crecimiento nuestro termine siendo beneficioso para el otro y no al revés. Si es necesario que los intrusos queden aparte un tiempo, pero necesitamos nosotros estar atentos para descubrir todas estas actividades del cuidado, evitar que se vengan a robar la semilla de nuestro corazón. El enemigo lo querrá hacer, que con pensamientos nos distraiga, nos desoriente, nos desanime. Mentiras que a veces nuestras propias historias pueden traer del pasado para acusar nuestra vida, no tienen poder para cambiar aquello que Dios puso en marcha. Nos pueden confundir, nos pueden sembrar un panorama que puede parecernos diferente. Sin embargo, Dios mantiene fielmente el crecimiento. A nosotros nos toca esperar en ese crecimiento, pero es una espera activa, es una espera de cuidado. La palabra dice, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Si la semilla va a crecer en nosotros como una vida nueva y abundante, nos toca la tarea de cuidar el corazón, de cuidar nuestra vida entera. Querido hermano, querida hermana, amigo mío, amiga mía, donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres, en el momento que sea, cuida tu corazón, cuida tu vida, cuida aquello que Dios puso como verdad en tu corazón, para que eso continúe su trabajo transformador, continúe aquella realidad espiritual transformadora, que se adecue tu vida a una vida mejor, más ordenada delante de Dios, pero sobre todo que nada nuble la verdad de tu visión eterna delante de Dios. Que la dimensión de la eternidad transforme nuestra vida y nos dé nueva perspectiva a nuestro mundo y a nuestras relaciones. Te quiero dejar esto, para que Dios lo trabaje de continuo en tu mente y en tu corazón. La obra que Dios empezó no se va a detener.
Nada la va a poder hacer detener, pero te toca una tarea. Me toca una tarea. Cuidar y esforzarnos para que ese crecimiento pueda seguir su curso tal como Dios lo determinó que lo va a hacer. Creo que la iglesia también tiene un desafío hermoso, un desafío grande, que es el de cuidar que esta verdad, que la tarea que Dios confió a la iglesia, se siga desarrollando. Cuidar de los intrusos, regar oportunamente, no distraerse con las cosas que no son prioritarias, estar atento a la tarea de la formación de sus hijos, servir con nuestros dones y velar todo el tiempo por lo que Dios hará. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo y un hermoso día en la presencia de Dios.